Estimados alumnos, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en algoritmo y programación, donde estamos en la unidad 2 que tiene que ver con fundamentos de programación. Ya hemos estado viendo algunas características, ¿cierto?, de el pseudocódigo que estamos utilizando en esta segunda unidad, conocido como PCIM. Eh, en clases anteriores estuvimos viendo algunas características que tienen este tipo, ¿cierto?, de pseudocódigo, ¿ya? Como lo que son los tipos de datos, ¿cierto? Numéricos, donde vamos a encontrar eh, datos como int, ¿cierto? Que son datos enteros o datos reales, ¿ya? Perdón, los datos reales son los float, ¿cierto? Y los enteros son números sin decimal. ¿Mm? Tenemos los datos de tipo cadena de carácter, ¿ya? Y operandos especiales, variables, constantes, bloques y estructuras, ¿cierto? Diagramas de flujo. Por lo tanto, continuando esta clase, hoy día en esta clase, ¿cierto? Veremos estructuras de control, ¿ya? Diagramas de flujo. Dentro de lo que son las estructuras de control estaremos viendo los condicionales sí, entonces, ¿ya? Y bucles como son mientras, repetir y para. Bueno, como habíamos dicho, ¿cierto? PCIN es un software que interpreta pseudocódigo, ¿ya? Me imagino que ya todos hemos trabajado, ¿cierto? En este pseudocódigo. Aquí voy a colocar compartir, ¿cierto? Para que veamos, ¿cierto? Este es el pseudocódigo o el programa que estamos en este momento trabajando, que es el PCI, ¿ya? Entonces permite generar diagramas de flujo, es una de sus características bastante importante. También es posible exportar el pseudocódigo a un lenguaje orientado a objetos como C, y para compilar y ejecutar, ¿cierto?, nuestro pseudocódigo, solamente utilizamos este botoncito verde. Entonces, acá tenemos nuestro botoncito verde. Bueno, aquí tengo algunos ejemplos de programa. Entonces, ahí tenemos el botoncito y usted al momento de ejecutarlo, inmediatamente me va, ¿cierto?, generar el programa que hemos resuelto hacer, ¿verdad? Bueno, en PCIN existen los siguientes tipos de datos. Como estábamos diciendo, datos de tipo numéricos que pueden ser enteros o decimales, ¿ya? Los decimales se separan con un punto. Aquí tenemos entonces un dato de tipo entero y aquí tenemos un dato de tipo decimal, ¿ya? Vamos a estar usando aquí el puntero láser, entonces un dato de tipo entero y un dato de tipo decimal. Datos de tipo bool, ¿cierto? O lógicos, donde vamos a tener, ¿cierto? Solo dos respuestas que son verdadero o falso, ¿ya? Y los datos de tipo carácter o cadena de caracteres pueden ir encerrados entre comillas simples o doble. Por lo tanto, cuando usted vea una variable que tiene estas características, entonces ese es un dato de tipo cadena o cadena de carácter. Entonces los tipos de datos son determinados automáticamente cuando se crean las variables o se le asigna un valor. Este tipo de datos deberá permanecer constante durante todo el proceso. Si no es así, ¿cierto? El proceso será interrumpido. Por lo tanto, otro elemento súper importante que tenemos que conocer cuando estamos viendo fundamentos de programación, ¿cierto? Son los operadores relacionales, lógicos y los operadores, ¿cierto?, aritméticos o algebraicos. Entonces, dentro de los operadores relacionales, ¿cierto?, están los mayor, menor o igual y mayor o igual. Estos se conocen, ¿cierto?, como operadores relacionales. En los operadores lógicos vamos a tener la conjunción, que para ustedes que son de automatización, ¿cierto? Esto es una compuerta tipo AND o una compuerta tipo OR, ¿cierto? Disyunción O. Y las compuertas tipo NOT o no o negada, ¿ya? Y finalmente tenemos los operadores algebraicos. Cuando nosotros estamos utilizando, ¿cierto? Acá, si usted se viene acá, ¿ya? Bueno, aquí van apareciendo, ¿cierto? Lo que estamos
con lo que estamos trabajando, ¿cierto? Pero en este caso aquí aparecen los operadores, si se da cuenta, ¿ya? Los operadores los vamos a encontrar lógicos, ¿cierto? Algebraico y relacionales, ¿cierto? Y también funciones matemáticas que nos van a ayudar, ¿cierto? Cuando estemos programando. Entonces ahí está la tablita, ¿cierto? Con los operadores que más adelante lo vamos a ir trabajando. Entonces aquí tenemos los comandos más importantes de PCInt. Tenemos el comando escribir. ¿Dónde lo hacemos? Este lo podemos teclear, ¿cierto? Con el teclado podemos llamar, eh, ¿cierto? A nuestro código. Aquí está, voy a generar una pantalla nueva. Entonces aquí, ¿ya? Y aquí está el comando escribir. O también podríamos hacerlo en forma a través del teclado, ¿cierto? A través del teclado entonces podemos escribir nuestro comando y ahí colocamos, por ejemplo, un hola mundo. Esa sería la estructura, ¿cierto? Entonces escribir nos permite mostrar en pantalla algún tipo de dato o varios separados por una coma, ¿ya? Escribir dice hola mundo o escribir hola mundo, ¿cierto? Qué sé yo, ¿ya? Bien, entonces este es uno de los comandos que habitualmente vamos a estar utilizando, ¿cierto? En PCInt. Tenemos leer, ya que es otro comando que nos va a servir para recibir valores. Y estos valores los vamos a almacenar, por ejemplo, en una variable. En este caso, ¿cierto? Nosotros vamos a pedirle al usuario, escriba una variable y esa variable nosotros la generamos, leer, se llama var, y ahí va a estar almacenada, ¿cierto? La variable que el usuario me indique, ¿ya? Entonces, recibe 3 valores y los guarda en la variable que corresponde, la primera en A, la segunda en B y la tercera en C, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces con las estructuras de control. ¿Cómo se utilizan las estructuras de control? Entonces, ya habíamos estado viendo esta estructura de control. Sí, entonces, es una estructura de control que depende del valor de una condición lógica. Es decir, se debe evaluar una condición y si la cumple, deberá ejecutar todas las acciones después del entonces. Entonces aquí, ¿cierto? Tenemos nuestra comando, ¿cierto? Si entonces, y esto dice debe evaluar una condición. ¿Y a qué condición? Por ejemplo, que un valor es mayor, es menor o es igual, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo del comando. No lo tengo acá. A ver, me parece que ese fue el que estuvimos haciendo. Aquí tenemos, ¿cierto? El comando sí, entonces. Entonces, acá le decimos ingrese un valor, ¿cierto? Ingrese otro valor y nosotros vamos a ver si los valores ingresados ya es mayor o menor. Entonces lo ejecutamos. Y ahí me dice ingrese un número, le voy a dar 5, me dice ingrese otro número, doy 3, y ahí me dice el número 1 es mayor que el número 2, ¿ya? Bueno, ahí está todo junto porque aquí hice un cambio, ¿cierto? En este caso, a ver, vamos a hacer esto, lo vamos a borrar, ¿ya? Y eso lo vamos a borrar. Y aquí, ahí estamos. Ahí lo vamos a cambiar y ahora sí, le colocamos 5, perdón, 2. Y ahí dice el número 1, ingresa el número, es mayor que el número al número 2. Entonces ahí podríamos colocar ingrese un número 1 y le colocamos un número. Por ejemplo, le voy a colocar ahí 1. Y aquí ingrese un número 2. Entonces ahora automáticamente se cambia y dice ingrese un número 1, le coloco 2, ingrese un número 2, 5. Que el número 1, ya, el número 1 que es 2, dice, es mayor que el número 2.
es menor que el número 2. ¿Ya? El número 1 entonces es menor que el número 2. ¿Ya? Y ahí se cumple la condición. ¿Ya? Bien, ahí tenemos entonces otra estructura de control en donde vamos a ver, ¿cierto? Si la nota, también lo hicimos en clase, ¿cierto? En donde vemos, de acuerdo a las notas que nos entreguen, si el estudiante está aprobado o está reprobado. Entonces nos vamos acá, ¿cierto? No lo tengo ese, ¿cierto? Ahí está, son iguales. Bueno, no sé si lo habrán hecho ustedes, pero hagamos este ejemplo. Ya, fíjense, vamos a hacer acá, solamente utilizando el diagrama de flujo, vamos a hacer y generar este código. Entonces vamos acá, aquí, ¿cierto? Entonces le vamos a colocar aquí, ¿cierto? Escribir, el comando escribir, ¿ya? Abre paréntesis, comilla, comilla, cierra paréntesis, punto y coma, y aquí colocamos leer. Leer, ¿cierto? Aquí vamos a colocar nota. En la variable que vamos, entonces nosotros le vamos a decir ingrese su nota, ¿ya? Y entonces esa nota va a quedar almacenada en la variable nota, ¿ya? Listo, y ahora nosotros vamos a, esto es, ¿cierto? Esto es un, si entonces, es un condicional, ¿cierto? Le vamos a colocar si, entonces. Si esto ocurre, haga esto. Ya, entonces aquí utilizamos, ¿cierto? Dice ahí, sí, entonces, y ahí aparece, mire, esto yo, mire, primero los deselecciono, voy a hacer de nuevo este proceso, vamos a hacerlo de nuevo, ya. Entonces, utilizamos aquí el comando que dice sí, entonces, ya, y aquí es donde vamos a colocar la instrucción, ¿cierto? Sí, entonces, listo. Mire, ahí está todo seleccionado. ¿Qué es lo que hago? Pincho acá, ¿ya? Y solamente me voy a ir donde dice la expresión lógica. Y entonces aquí en la expresión, ¿cierto? Que vamos a colocar un dato relacional, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a comparar. ¿Qué vamos a comparar? La nota. Le vamos a decir, vamos a comparar la nota. Y vamos a ver si la nota es mayor o igual a 4.0. Dependiendo de eso, si la nota es mayor a 4, ¿cierto? Mayor o igual, entonces aquí vamos a colocar escribir y aquí colocamos comillas y aquí colocamos la información. Usted está aprobado. ¿Ya? Listo. De lo contrario, colocamos aquí de nuevo exactamente lo mismo, ¿cierto? Escribir. Colocamos ahí. Usted está reprobado. Listo. Ahí estamos entonces. Vamos a guardar esto, condicional sí entonces le colocamos ahí, guardar, ¿cierto? Condicional sí entonces, le ponemos ahí, guardar. Y lo ejecutamos, ¿cierto? Y me dice ingrese su nota y le colocamos 5. Usted está aprobado, ¿ya? Si vuelvo a pinchar aquí, ya, condicional, y se me corrió el programita, ahí, ¿cierto? Le colocamos 3 y me dice usted está reprobado, ¿ya? Entonces ahí hemos transformado, ¿cierto? Este diagrama de flujo a un programa, ¿cierto? Y lo hemos ejecutado. Entonces aquí dice ejercicio, perdí 2 números, ese es el primer ejercicio, y mostrar cuál es mayor. El segundo ejercicio dice pedir el valor del producto y mostrar cuánto valdrá si se rebaja el 15% de su precio y pedir un valor numérico e indicar si es par o es impar. Entonces veamos cómo se hacen estos ejercicios. Vamos a hacer primero aquí, ¿cierto? Número mayor, menor. Entonces vamos a ver acá. Ya voy a crear otro
programa. Aquí otra, se dan cuenta, ahí está. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Lo que se me olvidó en la condición anterior fue aquí algo súper importante, definir la variable. En este caso, la variable nota, ¿cierto? La vamos a definir como es un dato de tipo real, ¿ya? Ahí está. Listo, ahí definimos la variable y aquí en esto también. Primero, lo primero que vamos a hacer va a hacer el programa y después vamos a definir las variables. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a usar el comando escribir, ¿cierto? Para que salga más rápido y escriba, vamos a colocar ahí, punto y coma, ya, una práctica importante es siempre al final colocar punto y coma, ¿ya? Es una buena práctica de programación. Entonces vamos a colocar aquí, escriba un valor numérico, ¿ya? Y ahí colocamos num1. Le colocamos num1, pero no colocamos leer, ¿cierto? El comando lo vamos a activar aquí. Ahí. Y aquí, ¿dónde se va a guardar ese dato numérico? En la variable que se va a llamar num1. ¿Ya? Luego vamos a hacer otro, le vamos a decir escriba un segundo valor, ¿cierto? Y entonces ahí colocamos escriba un segundo valor. ¿Listo? Y entonces aquí vamos a colocar de datos, ¿cierto? Y aquí colocamos num2. Listo. ¿Qué más nos dice el programa? Entonces ahora vamos a comparar, ¿cierto? Fíjense, es mucho más fácil o es parecido al programa que hicimos delante. Vamos aquí en sí entonces y deseleccionamos aquí y aquí esto lo borramos y colocamos num1, ¿cierto? Num1 dice mayor que num2. ¿Ya? Si eso es verdadero, entonces tenemos que dice el num1 es mayor que el num2. Entonces ahora usamos el comando, fíjense ahí podemos usar el comando y aquí colocamos comillas, ¿cierto? Dijimos, bueno, en realidad es eso, comillas, punto y coma, y entonces colocamos ahí el número 1 es mayor al número 2. De lo contrario, ya colocamos aquí escribir, ¿cierto? De lo contrario, si eso no se cumple, vamos a generar el siguiente dato que va a decir el número entonces 1 es menor número 2. Y ejecutamos y ahí me dice escriba un valor, le digo 3. Y aquí le vamos a poner 5.
Escriba un segundo número, me dice. Oh. Ah, ahí. Acá, segundo número 5. Y el número 1 es menor que el número 2. ¿Ya? Listo. Ahí estamos, ¿cierto? Este es entonces de los ejercicios anteriores, ¿cierto? Bueno, el segundo dice ejercicio, pedir dos valores numéricos y mostrar cuál de ellos es mayor, menor o igual. Entonces esto es lo que estábamos desarrollando en clase, ¿cierto? Fíjese, vamos a hacer esto aquí mismo, ya esto ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces voy a solamente borrar acá, ¿ya? Entonces aquí seguimos con lo que habíamos dicho, ¿cierto? Comparar, vamos a colocar comparación numérica. ¿Ya? Compara, para que esto no sea tan largo, tan extenso, comparación num, ¿ya? Comparación entre números. Bueno, aquí vamos a usar entonces el comando sí entonces, y fíjense bien lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer aquí, ¿cierto? Son iguales a... Ya, entonces, esto lo vamos a sacar, miren, ahí. Eso lo borro, ¿ya? Y esto es lo que se conoce como una función anidada. Entonces, vamos a decir, num1, num1 va a ser mayor o igual a num2. Listo. Entonces acá vamos a colocar nuevamente, vamos a colocar, ¿cierto? Num1 es igual a num2, ¿cierto? Ya, y entonces aquí vamos a colocar escribir, ¿cierto? Vamos a utilizar el comando escribir, tal como aparece aquí. ¿Ya? ¿Y qué vamos a colocar? Dice escribir son iguales. Entonces lo colocamos ahí. Ahora, números ingresados son iguales. ¿Ya? Números ingresados son iguales. Listo. De lo contrario, si no, y aquí vamos a colocar nuevamente punto y coma, ¿cierto? Y aquí le vamos a colocar números ingresados son iguales. No, le vamos a colocar número 1. Número 1 es mayor a número 2. Listo. ¿Ya? Si nada de eso se cumple, entonces vamos a escribir aquí la tercera opción que va a decir listo. Entonces, número 1 es menor a número 2. Listo. Entonces ahora ejecutamos nuestro programa y colocamos 3
3 y me dice que es menor. Ah, aquí me colocó. Ah, ahí está. Ahora sí. Entonces, 2, número 1 es menor a número 2. Ahí entonces número ingresados son iguales. Es menor a número 2. Fin, aquí estamos con un... Ah, aquí estamos, fíjense. Esto es num1, eso es súper importante cuando ustedes hagan los programas, ¿cierto? Que la variable, fíjense, la variable num1 y num2. Num1 y num2. A ver, veamos ahora. Entonces colocamos 2, 2. Y ahí dice números ingresados son iguales. Ahí sí. Ya, ahora voy a colocar un número 3 y 7. Dice el número 1 es menor a número 2. ¿Ya? Entonces el número 1 es 3 y el número 2 es 7. ¿Ya? Y lo hacemos de nuevo y ahora colocamos 7 y ahí 2 y ahí me dice número 1 es mayor a número 7. ¿Ya? Ahí está entonces el ejercicio que habíamos hecho en clase. ¿Ya? Bueno, ahí hay un otro ejemplo, dice ejercicio, pedir dos valores numéricos, mostrar cuál es mayor, menor o igual. Bueno, si nosotros hacemos de este comando, ¿cierto? Vemos, queremos ver el diagrama de flujo y ahí aparece, ¿cierto? El diagrama de flujo que se nos está mostrando. Recuerden que todos los programas que ustedes me ingresen tienen que venir con el diagrama de flujo, pero este diagrama de flujo usted me tiene que hacer un pantallazo, no usted me envía el código y luego me envía el diagrama de flujo, ¿cierto? Que es el pantallazo. ¿Ya? Excelente. Entonces tenemos aquí, ¿cierto? Tal cual. Y ahora dice ejercicio, pedir el valor del producto y mostrar cuánto valdrá si se rebaja el 15% de su precio. Entonces veamos aquí cómo sería este programa. Bueno, este programa es bastante sencillo, no tiene mayor dificultad. Entonces, vamos a ver aquí, ¿cierto? Y vamos a ver cómo le colocamos aquí. Ah, lo que no se nos olvidó, se me olvidó en realidad, es colocar, es definir aquí la variable, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos que definir la variable. Aquí, condicional, entonces, ¿ya? Entonces, definir nota, ¿cierto? Entonces es muy importante definir la variable. ¿Ya? Ahí está, escriba. Entonces aquí colocamos definir, ¿cierto? Num1, num2, como real. Listo, ahí entonces definimos la variable num1 y la variable num2. Perfecto. Y ahora vamos a hacer este ejercicio que, bueno, este ejercicio, si se dan cuenta, es bastante sencillo. Esto tiene que ver con una operación matemática donde vamos a sacar un porcentaje. Por lo tanto, bueno, ahí veamos, hagámoslo ya, hagámoslo mejor para ver cómo se hace. Entonces colocamos aquí definir, ¿cierto? Definir, ya que es un comando, descuento, como en este caso real, ¿cierto? Porque está en decimales. Bueno, definir, ya, y vamos a hacer aquí precio final. Ah, ya. Entonces aquí igual vamos a colocar precio final. Precio-final. Ya, precio final. Listo. Y aquí, ¿qué más tenemos? Escribir el precio del producto. Producto. Ah, vamos a colocar aquí. Producto. Como
entero. Listo, ahí tengo entonces mi variable. Entonces utilizamos los comandos para que sea más rápido, ¿cierto? Ahí. Y entonces me dice ahí, escriba. Ahí vamos a utilizar, ¿cierto? Abre paréntesis, comillas, ¿cierto? Y ahí vamos a colocar, dice ahí, precio final. Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Producto, dijimos. Vamos a tener acá. Listo, entonces ya definimos la variable, ¿ya? Y colocamos ahí escribir, ¿cierto? Utilizamos aquí el comando escribir. Pinchamos ahí y dice escribir el precio del producto, ¿cierto? Vamos a colocar ahí. Punto y coma. Y ahí colocamos escribir el precio del producto. Y entonces acá colocamos leer, ¿cierto? Que ahí colocamos producto. Ya. Entonces, y ahora hacemos, ¿cierto? Vamos a utilizar escribir. Ya, nos faltó aquí un dato que es descuento. Descuento, ya, vamos a definir una constante. Y el descuento va a ser igual a 0.15. Listo, eso no había faltado, ¿cierto? Entonces, acá vamos a colocar, vamos a utilizar un comando que se llama asignar. Entonces, en la variable en donde se va a guardar, ¿cierto? El precio total o el precio final, colocamos precio-final, ¿cierto? Y acá, ¿cierto? Es donde nosotros vamos a colocar los datos. Entonces eso va a ser producto, ¿cierto? Que eso es una variable que nosotros tenemos ahí. Vamos a colocar producto por descuento. Descuento. Lo coloqué con minúscula. ¿Listo? Ahí estamos entonces. ¿Ya? Y dice el precio final con descuento. Vamos a colocar aquí el precio final con descuento es igual ¿qué colocamos aquí? Le colocamos precio final. Precio final. ¿Listo? Entonces me dice aquí, ingrese el precio, escribir el precio del producto. Y ahí vamos a tener que arreglar, escribir. Ya de nuevo lo ejecutamos. Ahí dice escribir el precio del producto. Ya le vamos a dar 1200, ¿cierto? El precio final de descuento es 1020. ¿Ya? Ahí está entonces. El precio final con descuento entonces 1020. Listo, ahí está entonces otro de los ejercicios que aparece acá, ¿cierto? Ejercicio, pedir valor numérico, indicar si es par o impar, ¿cierto? Y el otro, este es número par o impar. Escriba el precio. Bueno, este no lo habíamos hecho. Ya, este no lo habíamos hecho, lo vamos a hacer. Ya, es súper importante que hagan los ejercicios, chiquillos.
Ya, fíjese, aquí no le coloqué ningún, aquí le vamos a colocar un nombre, el nombre descuento, descuento producto. Ya, y entonces lo guardamos esto, guardar como, ya, y aquí le colocamos sí, en, entonces, ya, sí, entonces esto es un condicional, que en el fondo, bueno, así es como se llama, pero aquí dice sí, entonces, tal cual, listo. Ya, vamos a hacer otro ejercicio entonces. Vamos a hacer otro ejercicio que dice ver si el número es par o impar. Vi algunos alumnos que estaban haciendo por lo tanto, vamos a hacerlo ahí, ¿cierto? Fíjese, utilizo los comandos y colocamos ahí, ¿cierto? Le colocamos paréntesis, paréntesis, cierra paréntesis, punto y coma, y vamos a colocar aquí, escriba un valor numérico. Escriba un valor numérico, ¿cierto? ¿Listo? Y aquí que colocamos la función, ¿cierto? El comando leer, y ahí colocó num. ¿Qué le habíamos puesto ahí? ¿Sí? Un número. Ya. Entonces vamos a utilizar nuevamente la función sí entonces y colocamos num1, fíjese, ahí pinchamos y vamos a trabajar con eso nomás y le vamos a decir num1, ¿cierto? Y aquí vamos a saber, fíjese, vamos a ver el módulo. Si el módulo, ¿ya? 2 es igual a 0, ¿ya? Entonces dice escribir, voy a borrar todo eso, le vamos a colocar ahí, escribir el número es par. ¿Ya? Borramos esto, y paréntesis, punto y coma, el número es par. Listo, el número es par. De lo contrario, ¿no? Entonces, si no se cumple la primera condición, si no se cumple, entonces venimos a la siguiente condición y aquí vamos a colocar, ¿cierto? De no escribir, ya escribir el número es impar. El número es impar. Aquí me faltó algunas cosillas, ¿cierto? Como son estas cosas, ¿ya? Y ahí el punto y coma, fíjense que igual me tomó, ¿ya? Y ejecutamos, entonces le colocamos ahí 5, el número es par, ¿ya? Mod. El número es par. Ya. Aquí le colocamos num y aquí le colocamos totalmente distinto. Entonces hay que fijarse, ¿cierto? Que eso, donde estoy guardando la información, sean igual, correspondientes, ¿cierto? Entonces ahora sí le coloco 5, el número es impar. ¿Se dan cuenta? Si le coloco nuevamente, ejecuto esto y le coloco 8, me va a decir el número es par. Si vuelvo a ejecutar esto y, por ejemplo, coloquemos 25, mire, y esto es un número es impar, ¿ya? Y hagamos con números mayores, a ver, 247. Y el número es impar, ¿ya? Bueno, ahí tenemos entonces ejemplo del condicional if, ¿ya? Bien, eh, bien. Entonces, en la siguiente clase estaremos viendo la estructura de control condicional según, ¿ya? Entonces, espero que ustedes puedan desarrollar, ¿cierto?, esta actividad y que tengan buena tarde. Nos estamos viendo la próxima semana. Realicen las actividades que he dejado, ¿cierto?, en el ambiente de aprendizaje.
Recuerden que esas actividades son notas formativas, ¿ya? Nos estamos viendo entonces. Que tengan una buena tarde.